A continuación, sin más preámbulos, vamos a hacer el recuerdo que hemos compartido y a continuación te vamos a compartir el link del Zoom para que puedan migrar a la plataforma y puedan estar directamente en conversación con nuestro ponente y también nuestros panelistas. De la misma manera, el link van a poder invitarlos a sus amistades o colegas para que les pueda interesar el tema del día de hoy y nos puedan acompañar esta tarde. Sin más preámbulos, para dar inicio a este webinar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero, director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros. Me refiero al ingeniero Jaime Antonio Ruiz Béjar. Muy buenas noches, ingeniero Jaime. Tiene usted la palabra. Gracias, Alex. Buenas tardes con todos. Me dirijo a nombre de nuestra decana nacional a todos ustedes, colegas y público en general interesados en este tema de la producción de pollos de carne. Soy ingeniero zootecnista y contento de celebrar un día más, especialmente el día de hoy, con el tema de la producción de pollos de carne en el Perú, retos y perspectivas, que va a estar a cargo de el ingeniero Juan Garay Portilla, un excelente ingeniero que trabaja o ha trabajado toda su vida en el tema de la avicultura y también la presencia y participación del ingeniero Marcial Cumpa, profesor principal de la Universidad Agraria, también del tema avicultura, mi profesor, y también al ingeniero Pedro Antonio del Carpio, profesor principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, que también está presente y también especialista en el tema de avicultura. Nada más, nuevamente, agradecerles a ustedes tres, a Juan, a Marcial y a Pedro Antonio, que nos estén poniendo al día sobre este tema de la producción de pollos de carne en este contexto actual que estamos viviendo de la pandemia, de el precio elevado de los combustibles y que está afectando los insumos, ¿no?, que son tan importantes para la producción de aves. Nada más, nuevamente, a nombre de nuestra decana nacional, agradezco a Juan Garay y a los panelistas y la presencia de todos ustedes acompañándonos a nosotros, continuando la celebración de nuestro día, el día central que fue el día de ayer, el día del ingeniero zootecnista. Muchas gracias y adelante, Alex, con la programación. Muchas gracias, ingeniero Jaime Ruiz. Hemos tenido las palabras, en este caso, del director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Jaime Antonio Ruiz Béjar. A continuación, las pautas e indicaciones para nuestros invitados y para nuestros espectadores. Este webinar tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Nuestro expositor tendrá un tiempo de 45 minutos, luego tendremos la intervención de nuestros panelistas invitados, para lo cual cada uno tendrá un tiempo de 15 minutos. Al finalizar la intervención del panel, tendremos una ronda de preguntas de parte de nuestros espectadores. Para ello, durante el transcurso del evento, se compartirá un enlace donde podrán realizar sus preguntas o consultas. Habiendo brindado las pautas, les pido a nuestros invitados cumplir con los tiempos a fin de no excedernos con la hora de duración del evento. Bien, a continuación, ya en la parte central, vamos a iniciar, en este caso, con la presentación de nuestro expositor. Bien, a continuación tenemos a nuestro expositor, al ingeniero, me refiero, ingeniero Juan José Garay Portilla, gerente de reproductoras pesadas avícolas San Isidro, Ecuador. De la misma manera, debo mencionar que el ingeniero Juan José Garay Portilla es ingeniero zootecnista egresado de la Universidad
Agraria La Molina, con 30 años de experiencia profesional en la gestión de granjas de reproductoras y plantas de incubación. En la actualidad viene trabajando en la compañía avícola San Isidro, en el Ecuador, como gerente de productoras pesadas. Para el inicio de su presentación, dejo con ustedes al ingeniero Juan José Garay Portilla, gerente de productoras pesadas avícolas San Isidro, Ecuador. Muy buenas noches, ingeniero Juan. Su audio, por favor. Buenas noches, Mackenzie, ingeniero Marcial, ingeniero Pedro del Carpio. Estimado Jaime Ruiz, agradecerte por la invitación y es un gusto para mí, la verdad, poder compartir algunos temas que de pronto les pueda permitir conocer un poco más acerca de lo que es la industria del pollo y carne. Como mencionó Mackenzie, mi mayor campo de acción ha sido en la parte de plantas de incubación y reproductoras. Sin embargo, en esta oportunidad voy a tratar de cubrir aspectos de pronto integrales de la industria avícola, haciendo alcances de en qué consiste nuestra industria, ¿no? Y poder esto luego absorber algunas inquietudes que pudieran usted tener. No sé si yo puedo iniciar la presentación. Entonces usted me indica, Mackenzie. Sí, adelante, ingeniero. Listo, voy a compartir. Bien. Ok. Y bueno, unirme al saludo de Jaime para todos los colegas zootecnistas que el día de ayer estuvimos celebrando un año más, ¿no? Bien, voy a tocar el tema de la producción de carne en el Perú, ¿no? Un poco hablando de la actualidad en base a algunas cifras estadísticas, ¿no? La cadena de suministros y los retos que se nos puedan, de pronto, están presentando en la actualidad. Este es el contenido de los temas que voy a tratar, ¿no? Vamos a hablar brevemente de la genética del pollo y carne, la cadena de suministro, un poco para conocer cómo es el proceso, la cadena en la producción de carne de pollo, la estructura de costo, el valor de la producción avícola eh, y también vamos a hablar del consumo per cápita de carne de pollo, indicadores productivos principalmente en la área de reproductoras y plantas de incubación y pollo de carne. Y en base a una publicación en uno de los medios que tenemos en el país, tomé una información que está relacionada con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene nuestro sector, ¿no? Nuestra industria. Y finalmente, un poco hablar acerca del rol del zootecnista en la industria avícola. ¿Correcto? Bien. Cuando hablamos de genética del pollo de carne, muchas personas que conocen o están involucrados en la industria del pollo de carne tienen conocimientos tan familiarizados con estas láminas, en donde se puede apreciar claramente la importancia el rol importante que ha jugado la genética en el desarrollo de la industria. Como pueden ver, a lo largo de los años hemos ido teniendo la oportunidad de contar con pollos con mayores rendimientos, ¿no? Que nos ha permitido crecer y abaratar los costos de producción. Y cuando hablamos de genética, de pronto se nos viene a la mente estas casas de genética, ¿no? Que pueden ver, COP, Aviagen, que en la actualidad son las casas de genética que tienen implementado diferentes programas en búsqueda de mejorar la eficiencia del pollo de carne para hacer rentable el negocio. En la actualidad, el Perú tiene esta disponibilidad, tanto de COP como de Aviagen, ¿no? Estas empresas nos brindan un paquete de reproductoras, machos y hembras, para nuestras granjas de reproductoras, para las diferentes empresas que se tienen en el país. Principalmente ahora empresas integradas que vienen desde reproductoras hasta inclusive las plantas de beneficio o de procesado. Bien.
cuando revisamos acerca de mejoramiento genético del pollo de carne, hasta los años 50 se tomó mucho énfasis en los indicadores como la rápida ganancia de peso, alta eficiencia alimenticia y alto rendimiento. Yo recuerdo en los años 70, 80, que se hablaba de muchas líneas genéticas, ¿no? Hasta que de pronto fueron surgiendo las genéticas o las líneas de pollo de carne de conformación. Se hablaba de ese término de conformación porque era un pollo con un rendimiento de carcasa mucho mayor de lo que se veía en ese momento. Y en la actualidad, pues, las casas de genética que realmente predominan en el mundo son Cobb y Ross, que brindan justamente ese tipo de pollo. Ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo, las casas de genética han tenido que ir incorporando de pronto otros aspectos dentro de los programas de mejoramiento, denominados objetivos de selección globales, ¿no? De pronto incorporando lo que es la selección para ambientes y sistemas de producción globales. Esto se refiere básicamente a ir identificando familias de pollos de carne que tengan cierta rusticidad, que se puedan adaptar a diferentes medio ambientes y condiciones de crianza. Entonces, esto está tomando bastante, digamos, preponderancia en los programas de selección. No se deja de hablar de la mejora de la eficiencia biológica, que tiene que ver mucho con la conversión alimenticia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver luego que uno de los rubros más importantes en los costos de producción, en la producción de pollo de carne o carne de pollo, es el alimento. Entonces, las casas de genética no dejan de seguir trabajando en este aspecto, la conversión alimenticia, el cuánto de alimento por kilogramo de carne producido. Y esto debe ser sustentado por una mejora en la salud gastrointestinal, ¿no? Las líneas genéticas actuales, mejoradas, pues tienen un sistema gastrointestinal de mayor tamaño, mayor peso, longitud, con vellosidades intestinales, digamos, de mayor longitud. Esto es muy importante para dar el soporte a lo que es la conversión alimenticia, el aprovechamiento y se puedan manifestar estas ganancias de peso. También hablamos de la mejora del rendimiento cárnico, que se refiere al rendimiento de canal como un todo, o pechuga, cuartos y los niveles de grasa. Existe cierta tecnología que facilita de pronto calcular o determinar los rendimientos sin necesidad de sacrificar a los animales, ¿no? Entonces hay ciertos modelos matemáticos y cierta tecnología que nos permiten determinar esto. Y cada vez que tenemos un pollo más grande, de mayor ganancia de peso, en menor tiempo, pues requiere definitivamente tener un buen soporte esquelético y metabólico. ¿Qué significa esto? De pronto, ahora las casas de genética comenzaron hace ya unos años atrás a retirar o eliminar familias que pudieran transmitir a la progenie ciertos defectos a nivel de deformidades en patas, por ejemplo, deformidades angulares, discondoplasia tibial, que al final eso genera muchas pérdidas, ¿no? Porque son animales que ya han consumido y tienen un peso, entonces es una pérdida para la industria. Y también cuando hablamos de la parte de soporte metabólico, se refiere básicamente a ir seleccionando familias con niveles en la sangre, a nivel de la sangre de mayor oxígeno para temas de ascitis y muerte súbita. Entonces, esto también se hace muy importante, ¿no? Y que permite soporte para lo que son la mejora de la eficiencia biológica. También no se deja de trabajar en la parte de la eficiencia reproductiva, que se enfoca básicamente en lo que es huevos, la producción de huevos, la fertilidad, ¿no? La eclosión o nacimiento, la gravedad específica, la calidad del albumen, la altura del albumen, el peso y forma del huevo. De pronto el peso ahora del huevo se hace muy importante
porque en las plantas de incubación tener un tamaño de huevo de pronto no tan grande, de un tamaño adecuado que pueda facilitar, ¿no?, la incubación. Entonces, todo esto al final constituye o integran programas de selección holísticos, ¿no? No solamente se enfocan en la parte productiva, sino también en otras características que permitan soportar esa parte productiva. Bien. Lo que se predice para los próximos años acerca de lo que es la mejora genética anual, pueden ver acá en este cuadro, ¿no? Si hablamos del pollo engorde, pues estamos hablando de que cada año podríamos estar, las casas de genética estarían garantizando o trabajando para lograr pollos que ganen 45 a 50 gramos más cada año, cada generación. Una mejora en la conversión alimenticia, como pueden ver en menos 0.02 a menos 0.03, es decir, consumo menor de alimento para 1 kilogramo. Mortalidad también, como pueden ver también en menos 0.05 a menos 0.10. Rendimiento de carcasa, rendimiento de pechuga, los defectos de pierna, ¿no? Y a nivel de reproductora, estamos hablando principalmente en lo que es la producción de huevos, medido como huevos incubables o huevos fértiles por hembra alojada, que también se tiene como expectativa mejora anual de 0.15 a 0.20, ¿no? Y la eclosión o el porcentaje de nacimiento, que es muy importante, de 0.25 a 0.30. Entonces, cada año que nosotros vamos adquiriendo los paquetes de reproductoras, estas casas de genética nos garantizan que vamos a ir teniendo este tipo de mejoras en nuestra producción de carne y en la parte reproductiva. Bueno, hemos hablado un poco de la parte genética para tener una idea, ¿no? Pues esto, en nuestro país depende mucho de la genética que nos dan estas dos casas, que provienen de Brasil o provienen de los Estados Unidos principalmente. Y también algunas de estas empresas estas dos empresas tienen sus filiales en el país y también hacen una provisión de reproductoras localmente. Bien, la cadena de suministro de carne de pollo se inicia, hemos tomado como inicio el ingreso, ¿no?, a las granjas de reproductoras que reciben las reproductoras bebés. En las granjas de reproductoras nosotros vamos a hacer todo un manejo, un proceso de crianza, hasta que iniciamos con la producción de huevos. Dentro de todo esto hay una serie de actividades que tienen que ver con la parte de generar la inmunidad a las gallinas a través de los programas de vacunación, el manejo de curvas de peso, para poder lograr la máxima productividad de los lotes, ¿correcto? Y siempre buscando garantizar una adecuada nutrición para que esa productividad se pueda mantener. Como resultado del proceso que se da en la granja reproductora, vamos a obtener los huevos incubables, ¿no?, que son enviados a las plantas de incubación. En el Perú, de lo que yo puedo conocer, he tenido oportunidad, en la actualidad, lo que se hace es trasladar la producción de huevos diariamente a las granjas, a las plantas de incubación. De pronto algunas cercanas y algunas un poco más lejos. Algunas empresas ya estarían optando por tener almacenes o cuartos fríos para mantener bajo condiciones adecuadas de temperatura algunos días en granja para posteriormente enviarlos a la planta de incubación. ¿Correcto? De pronto esto para optimizar costos de transporte, ¿no? Luego de 21 días en la planta de incubación, nosotros como resultado de este proceso vamos a tener un pollo bebé. Durante el proceso de incubación, una de las cosas muy importantes va a ser la cadena el control de las temperaturas. Cuando hablamos de planta de incubación, todo es temperatura. Temperatura de almacenamiento, la temperatura de incubación. Todo se orienta a perfiles de temperatura para lograr los máximos resultados en nacimiento. ¿Correcto? Entonces, resultados de todo este proceso de incubación, vamos a tener el pollo bebé que se destina a nuestras granjas de pollo de engorde.
Existen diferentes tipos de granjas en el país, algunas que son completamente manual, otras que ya van cambiando, incorporando cierto grado de automatización, como los comederos, y otras que ya van viendo que es beneficioso incrementar la densidad de crianza para tener un mayor número de kilogramos por metro cuadrado. Entonces incorporan los sistemas de ventilación que les permite mantener las temperaturas adecuadas con altas densidades, ¿no? Y de pronto también que es muy importante, intercambio de aire, para proporcionar oxígeno, que es muy esto necesario y crítico en estos casos para los pollos. Bien, después de un periodo de crianza que podía variar entre 36 hasta 42 días, 44 días, dependiendo del tipo de producto o dependiendo de las condiciones del mercado. Una vez que está producido este pollo de carne, podemos tener los siguientes destinos, ¿no? Por ejemplo, el pollo vivo, que se va hacia lo que son los mayoristas, recogen a veces en las mismas granjas, o también a los centros de acopio. Hay empresas que tienen sus propios centros de acopio y entregan ahí. Y lo destinan hacia los clientes, podríamos hablar de clientes minoristas, o en unos casos también después de clientes minoristas al consumidor final. Los famosos picadores, que de pronto llevan 20, 30 pollos y los van llevando a sus vecindarios, a sus lugares donde lo van a beneficiar y finalmente llega al consumidor final. Hasta ahí todo es pollo vivo, ¿no? Y generalmente este pollo se vende el mismo día. No se cuenta con una cadena de frío en este caso. El otro destino que tiene el pollo de carne cuando sale de la granja es ir a la planta de beneficio. Hay compañías integradas que cuentan con plantas de beneficio, ¿no? En donde una vez que pasa por el proceso del beneficio, este pollo se convierte como un insumo para las plantas de procesado, donde vamos a tener productos procesados de fácil consumo, ya preelaborados, que se destinan para los centros de distribución o de productos terminados. Llámese en los centros comerciales, en tiendas donde encontramos estos productos, ¿no? Fáciles de cocinar, pronto para cocinar. Embutidos también, diferentes presentaciones que uno puede encontrar en los centros de distribución. También de la planta de beneficio nos vamos a proveer de lo que es el pollo beneficiado, pollo entero o de pronto ya trozado, ¿no? Que también vamos a encontrar en los centros de distribución y que finalmente es donde el cliente acude para poder comprar, abastecerse del pollo. Definitivamente, me parece que toda esta cadena de suministro siempre podría estar propenso a un cambio. En nuestro caso, casi el 80% de pollo que se produce estaría siendo pollo vivo. Estas cifras más o menos están por ahí, ¿no? Entonces, todavía en el caso de nuestra industria tenemos esa falencia de las cadenas de frío. Además, debemos tener en cuenta que gran parte de lo que se vende vivo mueve una economía familiar. Muchas familias se dedican básicamente a comprar sus 20, 30 pollos, benefician y los entregan en sus propias tiendas o los reparten. Entonces, hay un tema ahí de pronto que se va a tener que seguir viendo de cómo ir manejando esa situación. Porque de pronto para el público las condiciones en ese caso de inocuidad alimentaria no son las adecuadas. Pero eso es en términos generales cómo es nuestra cadena de suministro en nuestro país. Definitivamente, pues debemos incluir la planta de alimentos, que es el soporte, ¿no? Para las granjas en general, las granjas de reproductoras, las granjas de pollo carne y siempre acompañado de todo lo que tiene que ver con la formulación de la ración, la parte nutricional y la logística al final para toda la cadena, ¿no? En las diferentes. Bien, hemos hablado de la cadena de suministro y me gustaría un poco explicar
son las granjas de reproductoras. Bueno, en las granjas de reproductoras, como dije, vamos a recibir a reproductoras bebés y vamos a pasar por todo un proceso de crianza, que son en 2 etapas. La etapa de levante, que es desde la primera semana hasta los 24 semanas de edad. Es la etapa, diría, más importante en el manejo de reproductoras porque vamos a preparar a la futura gallina que va a producir los huevos fértiles. Cualquier, digamos, error que se pueda dar en esta etapa ya no se puede recuperar. Voy a decir de pronto cualquier falla en el manejo de las curvas de peso, en lo que son las características de conformación, reservas de grasa, lo que requiere la gallina y también el futuro gallo en cuanto a condición corporal. Si no se trabaja adecuadamente esta etapa, no la va a cobrar en la etapa de producción. Y la etapa de producción básicamente comienza a partir de la semana 25, donde inicia la producción, llegamos a un pico de producción básicamente a las 31 semanas de edad y obviamente esto comienza a descender hasta básicamente las 65 semanas de edad. La etapa de producción es muy importante seguir manejando el tema de la alimentación, manejo de los machos, con tema de fertilidad, manejo de huevo incubable, que es importante para reducir la contaminación y garantizar el tema de viabilidad, ¿no? Para reducir las mortalidades embrionarias. Entre las reproductoras van a ser muy importantes siempre la bioseguridad, ¿no? Es un término que está muy, digamos, incorporado en la mentalidad de las empresas avícolas y que ha servido mucho para prevenir pérdidas económicas grandes, ¿no? Que tiene que ver todo un sistema para garantizar la calidad sanitaria de las aves y de productos que se producen. Como dije, la fertilidad es muy importante, lo que es el huevo incubable por ave alejada, ¿no? Es un parámetro que se mide en esta etapa. Y los pollitos bebés. De todo esto, yo diría que el más importante es el tema del pollito bebé por ave alejada, que si bien se va a ver reflejado en la planta de incubación, pero nosotros creamos reproductoras básicamente para producir pollito bebé. Yo creo que en todo sector o en toda industria donde está la parte de producción animal, la parte reproductiva es muy importante. Yo creo que aquel que se dedica a la producción de leche también lo sabe, ¿no? Si no hay reproducción, no hay producción de leche. Igual sucede en cerdo. Entonces, la parte reproductiva es muy importante. Hablando de la parte de incubación, bueno, acá también hay ciertos procedimientos, almacenamiento de huevo, el manejo de huevo antes de la incubación, una serie de actividades que se dan, pero como lo había dicho, en la parte de incubación es fundamental los perfiles de incubación, las temperaturas, la conservación de los huevos antes de ser incubados. Entonces hay una serie de actividades y manejos que buscan evitar reducir ese potencial que tiene de nacimiento de esos huevos que recibimos de las granjas de reproductoras. Igualmente la bioseguridad es fundamental, ¿no? Dentro de esta etapa, como dije, la mortalidad embrionaria es, digamos, el factor que tratamos siempre de controlar porque viene a ser las pérdidas, ¿no? Y vamos a medir el rendimiento de las plantas a través del porcentaje de nacimiento de huevos fértiles. Es decir, de acuerdo a la fertilidad de un lote, podemos comparar las plantas de incubación, cuál es aquella que me permite sacar una mayor cantidad de pollitos en base, vamos a decir, a un 90% de fertilidad. Si hay plantas de incubación que solamente me entregarían 70% de nacimiento y con ese mismo tipo de huevos hay otra planta de incubación que me entrega 80%, entonces la última planta es más eficiente. Yo considero que siempre hay que medir la eficiencia de la planta en base al nacimiento de huevo fértil, ¿no? Bien, llegamos hasta las granjas de pollo y carne. Sigo manteniendo esta palabra, este término de bioseguridad, que es importante, que ha sido siempre, digamos, que ha tomado mucha preponderancia en el sector y que ha permitido
su crecimiento también, ¿no? En pollos de carne, periodo de crianza podría ir desde los 36 a 40 días, eso puede ser variable dependiendo del producto. El peso de venta a vivo también en promedio puede ser 2,850, esto es referencial, esto puede ir cambiando. El peso de venta de pollo beneficiado puede ir de 1,900 hasta 2,400, dependiendo si es pollo brasa, pollo tipo Kentucky que le llamamos, ¿no? Los parámetros de mortalidad óptimos podrían ser de 3 a 5%, ¿no? Y las conversiones alimenticias fluctuar en ese rango. En cuanto a conversión alimenticia, definitivamente siempre este va a ser un reto para las granjas de pollo y carne, ¿no? Buscar la mejor eficiencia a través del manejo de cómo se brinda el alimento, condiciones ambientales, temperaturas, ventilación, ¿no? Entonces, este indicador es el que determina mucho la rentabilidad, pero la mortalidad también es también muy importante porque si tenemos alta mortalidad, este parámetro de conversión alimenticia, dependiendo de la edad en que se produce, se va a ver afectado dramáticamente, ¿no? Y eso va a repercutir sobre la rentabilidad del negocio. Bien. En cuanto a la estructura de costo, ahí me he apoyado con unos amigos que están bastante ligados en lo que es el proceso de pollos de carne. He podido contactar con algunos de ellos y me han podido facilitar, ¿no? Para tener una idea más o menos de cómo es que se comportan los diferentes rubros dentro de la estructura de costo. Bueno, el alimento es el rubro más importante en su participación, en este caso con el 72%. En segundo lugar, el pollo bebé, ¿no? Que es el costo ya del pollo bebé que incluye el huevo fértil, el costo de incubación. Todo ello al final se refleja en el pollo bebé, la mano de obra directa que está relacionado con la misma crianza, tema de depreciación, gas, mantenimiento, vacunas, medicinas y otros. Como vemos ahí, quizás donde más hay que trabajar para ser competitivos son en los tres primeros, que son los que tienen, básicamente suman el 80-85% del costo total, ¿no? Entonces, ser más eficiente en la producción de pollos bebé, el tema de alimentos, conseguir, o sea, el tema de precios de los insumos, dietas que permitan lograr mayor rentabilidad. Quizás en lo que es mano de obra directa, y también tiene que ver la parte de ver cómo optimizamos lo que es el personal, ¿no? Esta es otra estructura donde podemos ver que el costo de alimento balanceado es menor, el pollo un poco mayor, acá se incluye el servicio de crianza, de pronto esto es para el caso de empresas que tienen integrados, ¿no? Entonces pagan por el servicio de crianza a otras empresas que le hacen ese servicio, ¿no? Y los demás rubros que podemos. Entonces, en este caso, igualmente, alimento balanceado, primer puesto, en mayor participación, el pollo bebé y el servicio de crianza, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la mano de obra, porque el servicio de crianza lo hace un tercero y a través de sus equipos de trabajo y sus instalaciones. Hablando un poco acerca de lo que es la estadística, lo que es cuánto significa la producción avícola en nuestro país, he tomado como información el valor bruto de la producción avícola de pollo, ¿no? Esta información ha sido obtenida del Ministerio de Agricultura, las publicaciones mensuales que se publican en el Boletín Estadístico Mensual del Sector Avícola. Podemos ver que en el caso de Perú, el caso de la producción avícola, referida solamente al pollo, ha ido siempre en crecimiento. Pues definitivamente después de la pandemia sí observamos una reducción, como se puede ver ahí, ¿correcto? Ahora, el valor bruto de la producción avícola solamente de pollo más o menos equivale al 93,5% del total de la producción avícola. Esto es bastante importante lo que es la producción de pollo. Y también
dentro de todo lo que es la producción pecuaria, el pollo participa con un 28% aproximadamente. Entonces es un sector bastante dinámico, ¿no? Y también es responsable del 65% de lo que es la oferta de proteína animal en nuestro país. Entonces, el sector de pollo tiene mucha importancia dentro de lo que es la alimentación, la nutrición de nuestras familias en el país. ¿Okay? Acá vamos a ver cómo ha ido variando este indicador en los años que he presentado, donde vemos que ha habido siempre un crecimiento con respecto al año anterior, salvo en el año 2020 que se contrae y en la actualidad se viene recuperando hasta el año 2021. Las cifras hasta el mes de mayo nos hablan de una recuperación para el mismo periodo de mayo de 2021 de 3.5%. O sea, ¿no? Esas cifras son que también se han podido revisar en el Ministerio de Agricultura. Entonces, se está restableciendo la producción, resultado de que ya la industria, todos los sectores económicos del país se vienen restableciendo, entonces comienza a haber consumo de la carne de pollo. Se han reactivado los restaurantes, pollerías, que es el, digamos, el que más mueve, ¿no? El consumo de pollo de carne en las pollerías también, ¿no? Y con esta lámina uno puede ver, ¿no? Claramente cómo es el crecimiento, ¿no? El consumo de pollo en el. Vemos claramente que es más dinámico el crecimiento de lo que es aves en general, pero siempre lo que cuando hablamos de aves está liderado por pollo. Y en segundo lugar, huevos, ¿correcto? Y esto cuando revisamos la información de cómo va nuestro país en este crecimiento, pues encontramos una información de que ya el Perú ha liderado el consumo de pollo per cápita. En el año 2019 logró el primer puesto, ¿no? Y ya este era el tercer año en que lo lograba. Entonces, esta información se consigue de la revista Industria Avícola, que tiene una base estadística y de pronto es una información confiable, ¿no? Entonces, casi muy cercana a lo que se puede conseguir en el Ministerio de Agricultura. Entonces, el Perú es un país que se caracteriza por un gran consumidor de carne de pollo. Acá tenemos la estadística con respecto al consumo per cápita nacional, promedio nacional, kilogramos por habitante. Podemos ver que ha ido creciendo desde el año 2017 hasta el año 2021 y solamente se ve una reducción en el año 2020 a nivel nacional. Cuando lo vemos, cuando nos trasladamos hacia Lima, que es esto, digamos, el mayor consumidor de pollo y carne, perdón, disculpe, antes de pasar a esa lámina, acá podemos ver cómo ha fluctuado esa variación a nivel del consumo de carne de pollo per cápita nacional. Ahora sí vamos a ver lo que es Lima. Lima pues lidera el consumo de carne, ¿no? Y vemos como el año 2019 pues se tuvo el mayor consumo. Y va de la mano con la información de lo que Perú logró el primer puesto en consumo de carne a nivel Latinoamérica. Se ve afectado nuevamente por el tema de la pandemia y se viene ya recuperando, ¿no? Inclusive estamos ya nuevamente en niveles del año 2018, 2020 ya lo superó, pero vamos a ver si seguimos en ascenso, como se logró en el año 2019. Debido a la coyuntura, como se da en el tema de los precios, de los granos, escasez de los granos y la situación económica, pues vamos a ir viendo cómo avanza este consumo, ¿no? Podemos ver ahí la variación de cómo se ha comportado en Lima Metropolitana. Bien. Cuando hablamos de indicadores, aquí vamos a tratar de ser rápido y para poder explicar cuáles son los indicadores que se manejan en la industria, principalmente en lo que es reproductoras, plantas de incubación, todo lo que es hasta pues, carne, que es el tema o el campo que más me he desenvuelto, ¿no? Definitivamente a nivel de reproductoras,
la eficiencia de los lotes reproductores se deben medir como número de pollitos por haber, pollitos vendibles, ¿ok? Ese es el indicador, digamos, que va a definir qué tan eficiente es su lote. Cuando desagregamos este indicador, se va a sustentar en el número de huevos incubables por ave alojada. ¿Cuántos huevos produce una gallina al momento que es alojada en producción? ¿Qué fertilidad o qué niveles de fertilidad tienen estos huevos? Y la eficiencia de la planta, es decir, el nacimiento de huevos fértiles. Todos estos tres, vamos a decir, indicadores también, van a sustentar a lo que es pollito por ave alojada. Entonces, esto es muy importante, el manejo. Básicamente acá los dos primeros rubros tienen que ver mucho con la granja de reproductoras y lo que es el nacimiento de huevos fértiles, ahí participa tanto reproductoras como planta de incubación. Haciendo un poco más de detalle a nivel de huevos incubables, pues la curva de producción de huevos totales es el indicador que se trabajaría. También el aprovechamiento de esos huevos que producimos, el porcentaje de huevos incubables o aprovechamiento. Y lo que es la mortalidad. La gallina que muere ya no produce. Entonces, manejar niveles de mortalidad en la etapa de producción bajos o controlados, muy importante, que si bien a veces algunos lotes no llegan a tener picos de producción muy altos, pero por una baja mortalidad logran al final de su periodo de crianza igualar o mejorar a otros o superar a otros lotes que de pronto tuvieron niveles o picos de producción a la semana 31 o 30 mayores, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la mortalidad en producción. Y en cuanto a fertilidad, esto está relacionado básicamente con la frecuencia de monta, ¿no? Y también el porcentaje de machos activos que están realmente están trabajando en el lote. Cuando hablamos del tema de la fertilidad tiene que ver mucho también con el tema, pero este es un tema que no se puede ver en granja, pero el tema de motilidad, esos aspectos que tienen que ver a nivel de espermatozoide y todo ello. Pero cuando hablamos de campo, entonces la frecuencia de monta es muy importante. Y en este caso se puede ver afectada por la condición del macho, ¿correcto? Porque el macho tiene que tener cierta, digamos, capacidad para poder eh, hacer las montas adecuadas. Nacimiento de huevos fértiles, hablamos de mortalidad embrionaria y contaminación. ¿Ok? Y cuando hablamos de pollo referido a la rentabilidad, tenemos estos indicadores como conversión alimenticia, balance de peso, la mortalidad muy importante que ya se mencionó, quizás el rendimiento por metro cuadrado, las instalaciones que tenemos y la EF. A mayor edad, mayores costos, mayor edad, más eficiente, ¿no? Bien, para hablar un poco de la industria, tomé la información en un artículo del señor Osler de Sousa, ¿no? Donde hace él un análisis con FODA de la industria. Rápidamente voy a mencionar esas fortalezas que él identifica y que de pronto lo vamos a compartir todo, ¿no? Realmente la industria avícola peruana tiene indicadores de producción bastante buenos, entre los mejores de Sudamérica. A pesar de la situación, tenemos pronósticos muy favorables de la economía, que puedan permitir seguir el crecimiento de la demanda de pollo. Gran potencial de expansión del consumo per cápita, porque vemos que en las provincias el consumo es menor, entonces hay espacio para seguir expandiendo. La demografía favorable, el bono demográfico, es decir, una población joven en expansión, clase media en crecimiento, que está generando cambios en la estructura social y demográfica, y presencia de empresas extranjeras forzando a mejorías por la. Esto se refiere a aquellas empresas que demandan apoyo y que cada vez exigen más calidad en el producto. Como oportunidades, tenemos al mercado doméstico con gran potencial, bajo consumo per cápita de la población, que ya lo mencioné, la formalización de la cadena de suministro, todavía hay cierta informalidad,
mejora de la productividad con la automatización y modernización, definitivamente incorporar nuevas tecnologías que nos permitan ser más óptimos. También hacer ciertas integraciones integrales, ¿no? Verticales, perdón, con socios productivos, unidades familiares emprendedoras, innovación en productos y gestión, calificación de mano de obra, entrenamiento, una mano de obra más calificada. La industria está requiriendo cada vez mano de obra más calificada, atraer talentos, creación de un centro de pensamiento estratégico, de pronto en donde las empresas intervinientes, los productores avícolas sean los protagonistas, ¿no? Y la posibilidad de exportar. Como debilidades tenemos, que lo tienen en la actualidad, ¿no? Tenemos el tema de la insuficiencia de granos, disponibilidad de agua limitada. Nuestra industria es muy limitada en este recurso. La informalidad en el negocio y difícil control por parte del Estado. Esto aumenta los riesgos sanitarios, ¿no? Muy presentes en el mercado donde el pollo vivo es significativo, que nos caracteriza a nosotros. El nivel de preparación de la mano de obra, de pronto apostar por una profesionalización, ¿no? Y capacitación. Amenazas siempre van a ser los riesgos sanitarios, que puedan ser desde afuera. Pensar siempre en que alguien va a venir a solucionar los problemas de los productores y eso no va a suceder. La industria misma tiene que actuar por sí sola a través de planes estratégicos, como sector, como gremio. Mejorar las barreras sanitarias, aumentos de riesgos sanitarios, sí, debido al crecimiento demográfico, los cambios climáticos, conflictos sociales y medioambientales, bajos márgenes de actividad avícola. Cada vez los márgenes de utilidad son menores en la industria. Bueno, acá hay algunos pensamientos o frases, ¿no? La era de la competición basada en el conocimiento, pues aquellas empresas que manejen esto mejor, van a, van a sobrevivir, van a continuar creciendo. Pensar que todo va a ser recursos naturales, va a solucionar, no. Hay que apostar más que nada por las capacidades humanas en las industrias, en la empresa. Y también que ver siempre a la empresa que va liderando, ¿no? La fuente, como dice acá, la fuente básica de toda ventaja competitiva reside en la capacidad relativa, ¿no? De cada corporación en aprender más rápidamente de sus competidores. Si no, no vamos a salir del mercado. Para finalizar, quisiera hablar sobre el rol del zootecnista, ¿no? En la industria avícola. Definitivamente tiene una gran responsabilidad en la gestión de los recursos, ¿no? Debe ser enfocado en el proceso. Este concepto de causa y efecto es muy importante. Liderazgo, formación de equipos. Las personas manejan las aves. Ser un facilitador, permitir que se desarrollen las personas, sus equipos de trabajo. Un capacitador constante, transferir el conocimiento. Cultura de costo-beneficio, porque siempre hay que ver la rentabilidad de las acciones, lo que vamos a hacer. No solamente es tener mejores indicadores zootécnicos, sino también ver la rentabilidad. Pensamiento de mejora continua, lo único constante es el cambio, generar conocimiento, acumular experiencia. Es muy importante generar conocimiento y que se va a acumular la experiencia. Capacidad de análisis, manejo de datos en tiempo real, toma de decisiones. Las redes profesionales es muy importante, la experiencia de otras personas nos ayudan y quizás, pues, para poder mejorar los niveles de comunicación también es importante el tema de idiomas. Considero que el zootecnista dentro de la industria avícola juega un rol muy importante, pero cada vez se hace un poco más, digamos, retador el sector. Requiere de profesionales que puedan desarrollar la capacidad de gestionar el proceso y de conocer. Creo que la clave para mí es conocer el proceso, conocerlo de inicio a fin, que le permita identificar aquellos factores que de pronto están causando algún problema.
bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Creo que me es suficiente el tiempo, no sé. Perfecto. Agradecemos la participación, en este caso la ponencia de parte del ingeniero Juan Garay Portilla. Nosotros muy agradecidos con el tema que nos ha dado a conocer en este webinar de la producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos. Muchas gracias, ingeniero Juan Garay. De la misma manera, tenemos ya algunas preguntas que una vez culminada lo que es la participación de nuestros panelistas, se le hace llegar el alcance a usted para que puedan ser respondidas. Hay bastantes preguntas muy interesantes y esperamos contar con sus respuestas también, ingeniero Juan. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, a continuación vamos a pasar lo que es a la ronda de nuestros panelistas, siempre agradeciendo la participación de cada uno de ustedes a través de la plataforma Zoom y también del Facebook. A continuación vamos a tener la participación, en este caso, de nuestro primer panelista. Me refiero al ingeniero Marcial Cumpa Gavidia, docente principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. De la misma manera, el ingeniero Marcial Cumpa Gavidia es ingeniero zootecnista, magíster en administración del SAN, magíster en producción animal con estudios de doctorado en ciencia animal, profesor principal de la Facultad de Zootecnia y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. PATS jefe de Programa de Investigación y Proyección Social de la Universidad Agraria La Molina. Para el inicio de la intervención de nuestro primer panelista, dejo con ustedes al ingeniero Marcial Cumpa Gavidia. Bienvenido, ingeniero Marcial. Muy buenas noches. Buenas noches, Mackenzie. Buenas noches con todos, ¿no? Agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, en la persona del ingeniero Jaime Ruiz Beja. También felicitar a mi colega, el ingeniero Juan Garay, por su brillante exposición, y un saludo también a mi colega Antonio del Carpio, profesor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y un saludo cordial a todos los ingenieros o tecnistas por su día, a todos los asistentes. Bien, Juan nos ha dado un enfoque global de lo que vendría a ser la cadena de producción avícola, ¿no? Que como todos sabemos, comienza en el Perú con lo que vendría a ser o bien granjas de abuelos o bien directamente ya granjas de progenitores, padres o reproductores, ¿no? Y para luego pasar a lo que vendría a ser la planta de incubación y de ahí derivar los pollitos bebé hacia las granjas de pollos de carne, y luego estos pollos, una vez completado su engorde, derivarlos a lo que vendría a ser los centros de acopio y distribución de aves vivas, o bien a plantas de beneficio, y de ahí ya hacia los diferentes canales de comercialización, ¿no? Indudablemente que en cada una de estas etapas de la cadena de producción avícola o cadena de suministro, como lo ha llamado Juan, es muy importante la calidad, ¿no? Comenzando por la calidad de los reproductores, bien sean de la línea COD, bien sean de la línea ROS 700 o la que se encuentra en este momento, ¿no? Sí, no hay presentación, es simplemente como panelista hago un comentario, ¿no? Entonces les hablaba que es muy importante la calidad del reproductor bebé, ¿no? Asimismo, es muy importante dentro de ello todas las cuestiones de manejo, de alimentación, de bioseguridad que se van a dar en el reproductor para tener un reproductor adecuadamente formado, una reproductora que rinda una buena cantidad de huevos fértiles, y entonces hay que ver también la calidad del huevo fértil y posteriormente la calidad del pollo bebé y finalmente la calidad del pollo engordado, y después ya la calidad del pollo beneficiado, bien sea trozado, sacrificado ya en carcasa o procesado. Entonces, en cada una de las partes de la línea de producción avícola se debe producir con calidad, manteniendo una adecuada relación beneficio-costo, ¿no? Y entonces vemos que dentro de la
producción avícola intervienen factores muy importantes como es la reproducción. Sin reproducción, sin una adecuada producción de pollos bebé no hay negocio avícola. Interviene también la parte de lo que vendría a ser la crianza y manejo, tanto en las reproductoras, tanto en los pollos bebé, ¿no? En los pollos de carne. Asimismo, la parte de nutrición y alimentación y lo que vendría a ser bioseguridad para el ingeniero zootecnista, ¿no? El aislamiento, los programas de vacunación, etcétera. Todo esto se debe ver de forma global, ¿no? Entendido así como un negocio en lo que vendría a ser el negocio de producción avícola. Y como bien manifestaba Juan, es muy importante que el ingeniero zootecnista gestione adecuadamente los recursos, ¿no? Para lograr el objetivo deseado, que es obtener una adecuada rentabilidad en lo que vendría a ser los pollos de carne. Para ello es muy importante tomar en cuenta las 8 M del proceso productivo, ¿no? Uno vendría a ser las maquinarias y equipos, ¿no? Ya es necesario que nosotros entremos a la etapa de tecnificación y automatización, ¿no? Que lo tenemos todavía relegado, ¿no? Hay que intensificar esa parte. Y entonces todo lo que vendría a ser automatización de equipos es muy importante para aumentar la eficiencia productiva. Asimismo, las materias primas e insumos, comenzando por el huevo fértil, comenzando por el pollo bebé, asimismo los insumos alimenticios, maíz grano amarillo, torta de soya, ¿no? Todas las fuentes energéticas y proteicas que hay en la alimentación de pollos. Asimismo, la mano de obra, que es muy importante capacitarla, motivarla, pagarle adecuadamente para que nos dé un adecuado retorno. Asimismo, lo que vendría a ser la metodología, ¿no? Los procesos productivos, y ahí incluimos las normas ISO 9000, las 9001, las 14000, las normas ISO 22000, todo lo que vendría a ser las buenas prácticas de manejo, las BPMs en reproductoras, BPMs en planta de incubación, BPMs en pollos de carne, BPMs en planta de beneficio, y ahí en plantas de alimento y planta de beneficios, los HACCPs, ¿no? Los análisis de peligros y puntos críticos de control, también los POEs, los programas operativos estandarizados, y la estandarización de procesos productivos para el personal, ¿no? Capacitarlos en eso es muy importante. Entonces, la metodología, la 4M, es muy importante, ¿no? Asimismo, mediciones y registros, ¿no? Que a veces los tenemos y no los empleamos, y ustedes saben que no se puede mejorar lo que no se puede medir, o lo que no se utiliza habiéndolo medido. Y entonces es muy importante saber cuáles son, como ahora mostraba Juan, ¿no? Todos los índices que se obtienen en planta de incubación, en granjas de pollos. Si todos esos parámetros, existen índices de eficiencia productiva, ustedes saben, ¿no? En pollos, por ejemplo, vendría a ser la viabilidad por el peso vivo en el numerador, y en el denominador lo que vendría a ser la conversión alimenticia por la edad a la venta de los pollos. Esos índices los necesitamos para saber cómo estamos y ver cómo mejoramos año tras año. Otra M es la del medio ambiente, ¿no? Las bondades que tiene la costa peruana son únicas para la crianza de pollos, ¿no? Estamos en el clima óptimo para los pollos una vez que estos ya han emplumado, ¿no? Pero debemos pasar a la parte de automatización. Asimismo, el management o la gestión, tanto de la alta dirección como la de los zootecnistas y todas las personas que están incursas en el modelo productivo. Y lo que vendría a ser la última, la moneda, la inversión, ¿no? La capacidad para poder solventar todos nuestros proyectos, ¿no? Y los proyectos van a ser viables
siempre y cuando nuestro valor actual neto salga positivo, ¿no? Entonces, porque estaba leyendo en el chat sobre lo que vendría a ser automatización. Eso lo tenemos que ver si nosotros al final justificamos de que nuestro valor actual neto del proyecto es positivo, entonces podríamos decidir invertir en determinado proyecto. Bien, básicamente son esos puntos los que yo quería mencionar, ¿no? Y muy importante también lo de los costos, ¿no? Juan también nos habló en cuanto a costos de producción y pudimos ver que la alimentación, el pollo bebé y la mano de obra significan el mayor porcentaje de los costos de producción avícola, con lo cual se cumple la ley de Pareto, ¿no? La ley 80-20, ¿no? Y entonces, si queremos disminuir costos, tendríamos que enfocarnos básicamente en la alimentación. Y ahora en la alimentación, cada día aparecen mayores, digamos, técnicas de mejora, lo que vendría a ser nutrición de precisión, lo que vendría a ser también la utilización en la formulación de las dietas con aminoácidos digestibles. Sí, también tratar de optimizar los insumos, la calidad de los insumos es muy importante. Sí, entonces, ahora que no hay maíz y grano amarillo, porque el costo está un tanto elevado, también hay que ver insumos no tradicionales, que podría ser la harina de banano, la harina de yuca, el sorgo grano, el ñelén en el norte, ¿no? Tratar de explorar, no para, digamos, utilizar al 100%, sino ver una medida de utilizar insumos no tradicionales para que en cierto modo no haya tantos problemas en disponibilidad de insumos. Entonces, básicamente es lo que yo quería mencionar, ¿no? Y luego estaría atento a las preguntas que ustedes quisieran hacer, ¿no? Es lo que yo tengo que exponer. Gracias, Mackenzie. Gracias, Juan. Muy amable. A usted, muchas gracias, ingeniero Marcial Cumpagavidia. Agradecemos en este caso por las palabras y también, como usted mencionó, agradecerle la predisposición para apoyarnos en responder las consultas y, bueno, ¿no? Justamente algún apoyo que piden nuestros espectadores. A continuación vamos a tener también la participación de nuestro segundo panelista. En este caso, nos referimos al ingeniero Pedro Antonio del Carpio Ramos, docente principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, ¿no? De la misma manera, debo mencionar que el ingeniero Pedro Antonio del Carpio Ramos es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en ciencias en docencia universitaria e investigación educativa, doctor en ciencias ambientales y candidato a doctor en administración por la Escuela de Posgrado, ingeniero Francis Villena Rodríguez de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es profesor investigador principal RENACID y realiza investigación en el área de la producción animal, con publicaciones de artículos científicos y libros, ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales. Ha ocupado diferentes cargos en la Universidad, justamente, Pedro Ruiz Gallo, y de la misma manera es secretario del capítulo de Ingeniería Zootecnia del Consejo Departamental de Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú. Para el inicio de la intervención dejo con ustedes al ingeniero Pedro Antonio del Carpio Ramos. Bienvenido, ingeniero Pedro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mackenzie. Un saludo especial a Juan Garay, a Marcial. Hace mucho tiempo que no nos vemos, que no conversamos. Eran épocas en que yo tenía más pelo y más negro el pelo, ¿no? Ha pasado, el tiempo es inexorable, ¿no? Muy buenos recuerdos, hemos compartido muchas muy buenas reuniones de APA y hemos viajado. Siempre le digo yo a las personas con las que hablo que gracias a mi profesión, a mi trabajo en la universidad, prácticamente me he conocido todo el Perú, ¿no? Y eso es muy, hay que valorarlo bastante, es importantísimo. También un saludo especial para Jaime. Estuvimos el día viernes de la semana pasada aquí en Chiclayo, en una reunión del Colegio de Ingenieros en el capítulo de Lambayeque, el capítulo de Ingenieros Zootecnistas del Consejo Departamental,
en donde tuvimos unas presentaciones relacionadas básicamente con el ingeniero zootecnista, con su rol, con la labor, ¿no? Y una serie de cosas. Y primero empezar manifestando lo que ha ya dicho Marcial, la información, los datos, lo que nos ha presentado el ingeniero Juan Garay, que es sumamente interesante, sobre todo el rol que juega ahora el pollo y la carne del pollo. Bien, yo para empezar, porque Marcial me ha dado poquito, muy poquito, voy a tratar de complementar algunas cosas que he tomado aquí nota, pero quisiera empezar compartiendo mi pantalla solamente por una diapositiva, aprovechar una diapositiva que utilicé para esa presentación que les acabo de mencionar, ¿no? A ver, veamos. Correcto. Permítanme. Está jugando una mala pasada esto. Permítanme. Reproducir. No puedo hacerlo. Ahora sí. Esto es lo que yo trataba de mencionar con respecto al pequeño productor, al sector agrario. En la actualidad, los que estamos metidos un poco en las ciencias ambientales, sabemos que la población mundial poco a poco se va a concentrar más en las ciudades, ¿no? Y ahí es donde juega un rol importantísimo el pollo. A pesar de que en el agro, en donde tenemos más de 2 millones de unidades productivas de pequeños productores en el Perú, el rol, a pesar de que las aves están en casi todas las unidades productivas, ¿no? Pero el rol económico más está por el lado del vacuno, ¿no? Pero en las ciudades, que es donde va a estar la mayoría de la población mundial dentro de muy poco tiempo, se habla hasta casi del 90% de la población mundial en algunos casos, va a estar en las ciudades, y en las ciudades lo que se requiere ahorita es pollo. Pero yo quería mencionarles que nosotros los seres humanos bajamos de los árboles, ¿no? Bajamos de los árboles. Y cuando bajamos de los árboles nos enfrentamos a una serie de peligros, unas situaciones complicadas. Y definitivamente teníamos que ser sociales. Teníamos que ser animales sociales. Porque un ser humano solito en la pradera era bocadito para los depredadores. Pero en grupo, en sociedad, es el depredador más grande, el ser humano. Bien, bajamos de los árboles y nos acostumbramos a la pradera. Solamente aquellos que bajaron de los árboles se hicieron seres humanos. Los que se quedaron en los árboles siguen siendo lo que son en la actualidad. En la pradera nosotros hemos evolucionado. El cambio en el ambiente nos hizo cambiar, definitivamente. Los mejor adaptados al nuevo medio son los que tenían que sobrevivir. Y en ese proceso hemos ido cambiando, definitivamente. Y nos hemos hecho tecnólogos, dije en algún momento. En el momento en que nosotros tomamos una piedra y empezamos a usar esa piedra, ¿no? Empezamos por la tecnología. Y eso nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado una barbaridad. Y definitivamente ha habido cambios en nuestro cerebro, en nuestra masa encefálica, en nuestra forma corporal, en nuestra forma de desempeñarnos, hasta llegar a ser lo que somos en la actualidad y diferenciarnos de nuestros antecesores que ya estaban en la ruta. Ahora, ¿a qué lo debemos? Básicamente, lo debemos a que dejamos de ser, ¿no? Dejamos de ser tetrápodos, dejamos de ser cuadrúpedos y nos convertimos en bípedos, ¿no? Nos convertimos en bípedos. Una de las razones fundamentales para llegar a lo que somos. La otra es que empezamos a usar las herramientas, lo que les mencioné, empezamos la tecnología y de ahí ya no nos paró nadie. No nos paró nadie, ¿no? Y eso nos permitió hacer unos cambios interesantísimos, ¿no?
Ya no necesitábamos esas semejantes mandíbulas, esas semejantes piezas dentales. Ahora teníamos herramientas, podíamos hacer eso, ¿no? Y cambiamos nuestra estructura y definitivamente hemos ido mejorando una serie de cosas interesantes. Pero lo fundamental, creo yo, lo fundamental es el consumo de proteína de origen animal. Si no hubiéramos consumido proteína de origen animal, simple y sencillamente no estuviésemos aquí, ¿no? Nos hicimos generalistas oportunistas. Y cuando digo proteína de origen animal, un lugar importante lo ocupa las carnes. Y ahí está, en la fotografía, está carnes rojas. Pero repito, en la actualidad la mayoría de la población está en las ciudades y va a estar más en las ciudades, en donde el pollo es el que va a jugar, ya está jugando un rol importantísimo, como nos han indicado en la conferencia el ingeniero Juan Garay, ¿no? Y aparecimos encorvados y creo que vamos a llegar a ser nuevamente encorvados, ¿no? Vamos a estar encorvados frente a la computadora como lo estamos ahorita. Pero es un cambio interesante. Bien, vamos a dejar ya de compartir y para dar mis opiniones, ¿no? Para dar algunas opiniones. Por ejemplo, en una de las fotografías que nos ha mostrado Juan, ese cambio que ha habido en el pollo, ¿no? Yo recuerdo jovencito, pollo solamente para el cumpleaños de mi papá, para el cumpleaños de la mamá. El resto era otra cosa, carne de res, ¿no? Carne de cerdo, pero pollo para los cumpleaños nada más de los abuelos. ¿Pero qué? Tenías que tener un año los pollos, las aves, tenías que tenerlos un año en el corral, ¿no? Para que puedas algo comerle. Hoy, 5 semanas, y ya tenemos unas semejantes pechugas, ¿no? Eso ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado, y hasta a veces creo que lo toman con cierta preocupación, es el tamaño de los órganos de los pollos. Semejantes pechugas, pero el mismo corazón, el mismo hígado, ¿no? O sea, los órganos se mantienen prácticamente iguales. Y entonces, la pregunta que surge es, ¿no implicará eso un peligro para el pollo de carne? Porque con semejante masa corporal, con semejante velocidad de crecimiento, la bursa de Fabricio tendría que ser un poquito más grande, el vaso tendría que ser un poquito más grande, el corazón tendría que estar mejor adaptado a semejante metabolismo tan intenso que tiene el pollo. Y yo decía alguna vez, les decía a muchos, les decía, el pollo es una maravilla productiva, pero es un disparate inmunológico. Y yo les decía, pero ¿saben qué? Un susto y les da infarto y se mueren un montón. Entonces hay que tener cuidado con eso. La mejora genética es importantísima, ¿cierto? Para nosotros los peruanos, alguno puede decir, pero no tiene mayor problema, porque miren, nosotros los peruanos comemos mollejas, en Argentina no se comen las mollejas, ¿no? O por lo menos, no en gran cantidad, ¿no? Nosotros los peruanos comemos el mondonguito, allá lo hacen comida para perros, ¿no? Pero en fin, no serán esa selección, no tendría que de alguna manera, esa mejora genética no tendría que de alguna manera enfocarse hacia los órganos del pollo, ¿no? Esa es una interrogante que tenemos en mente. Otra de las cosas que ha mencionado Juan Garay está relacionada con qué es lo que más se comercializa en el Perú. Y miren, todavía en Lima, y bueno, en todo el Perú, porque en Lima es el Perú, y porque Lima está llena de provincianos, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que más se comercializa? ¿Qué tipo de pollo se comercializa? Los peruanos, en términos generales, todavía le tenemos cierta reticencia a la tecnología, o sea, al pollo procesado. Las amas de casa van a los centros donde se abastecen de pollo y quisieran ellas ver cómo matan al pollo, cómo lo pelan al pollo y ese pollo llevárselo a su casa. Y esa es la ama de casa que predomina. Pero si le dices, este es un pollo procesado, no, ese es un pollo que ya está frío, es un pollo que ya no está fresco, es un pollo, en fin, 20,000 cosas. ¿Cómo hacerle entender que al pasar por una vasca en donde hay agua, en un chiller, donde la temperatura se reduce, eso mejora la sanidad, la calidad sanitaria del pollo, de la carcasa? ¿Cómo hacerle entender? No, ella quiere un pollo fresco. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay en la comercialización del pollo. De hecho, debe mejorarse, debe cambiar un poco
conforme vaya cambiando también el medio cultural, ¿no? El captar medios de vida de otros lugares que nos haga más, que en realidad la globalización nos haga más ciudadanos del mundo. Eso tiene que ir cambiando poco a poco. Definitivamente cada vez habrá que ser más eficiente. También en la presentación, los costos de producción sobre la alimentación, ¿no? 70% es una brutalidad. Y ahí está uno de los problemas más serios. Si 70% del costo de producción se va en la alimentación, hay que ser muy, muy eficientes en la alimentación. Pero el otro 30% no es importante. Es tremendamente importante. Porque ese 70%, ¿no? Esa alimentación que representa el 70% del costo, se va al tacho de la basura si es que una fracción pequeñita, como la sanidad, no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, está bien, hay que ponerle mucho énfasis a la alimentación, pero no descuidar el resto de factores, porque la producción del pollo de carne, como la producción de la mayoría de los animales de interés zootécnico, es multifactorial, ¿no? Multifactorial, y factores que aparentemente intervienen poco en el costo de producción son cruciales, son importantísimos. La sanidad, por ejemplo. Esa foto del galpón con por lo menos 50.000 pollos es interesantísima. De esas fotos se agarran los animalistas para decir que es, entre comillas, inhumano criar así pollos. Porque para ellos el pollo debería vivir cantando rancheras, paseándose por el jardín, comiendo sus animalitos, sus gusanitos, sus insectos y por supuesto también su concentrado. Pero eso es lo que ellos creen, no lo que los pollos, para lo que fueron hechos los pollos, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de la disponibilidad de los recursos, en donde se indica que los animales de interés zootécnico, los animales domésticos de interés zootécnico son bioherramientas o bioinstrumentos, es decir, que los humanos los hicimos porque lo necesitábamos, si no, no hubiese domesticación, y como tales los tenemos que manejar y manejar adecuadamente, ¿no? Un carro es un instrumento para nosotros, es un artefacto, pero tenemos que cuidarlo, que manejarlo, tenemos que darle todas las condiciones para que nos sea útil. Igual con el pollo de carne o con cualquier otra especie animal de interés zootécnico, ¿no? Darle las condiciones para que pueda producir bien, porque para eso lo domesticamos. Definitivamente, son más importantes las capacidades humanas que los recursos naturales. Tenemos muchos recursos y estamos mal. Tenemos muchos recursos y estamos como un país del tercer mundo. Japón no tiene casi recursos y está como uno de los líderes del primer mundo. Por eso es que alguien dijo alguna vez que los recursos naturales no es más que una maldición. La maldición de los recursos naturales. Los países que tienen más recursos naturales son los que menos desarrollados están. Esa es una situación especial que hay que analizar. Y todo empieza por educación, todo empieza por... Educación no solamente es leer y escribir, va mucho más allá, y que difícilmente la estamos enfocando en el Perú y en todos los países que más o menos tienen características como la nuestra. Y en la parte del ingeniero zootecnista, yo quisiera redondear la idea de que el ingeniero zootecnista debería ser un profesional innovador. Definitivamente, innovador. Que salga siempre de la zona de confort. Porque como seres humanos que somos, muchas veces nos acostumbramos a una zona de confort. Hacemos una cosa, nos sale bien y seguimos haciéndola porque creemos que siempre va a salir bien. Y ahí está nuestro peor error. Como zootecnistas, como personas que nos enfrentamos a muchos problemas todos los días. Porque en la noche nos vamos a nuestra casa, nos vamos a dormir y el pollo quedó bien. Pero en la noche algo ocurrió, que mucho gas, que no hubo agua, que subió la temperatura, que el termostato se malogró. En fin, y el otro día tenemos un problemón. ¿Cómo lo solucionamos? Si nunca hemos salido de la zona de confort. Entonces hay que ser innovadores. El ingeniero zootecnista debería ser un innovador permanente, ¿no? Para
mejorar, para ser más eficiente, para poder enfrentarse y resolver los problemas que se nos vienen, que no son poca cosa. Nuestra generación ha tenido muchos problemas, es cierto, pero ahora con la edad nos vemos que no eran problemas pues, tan serios, pero lo que se viene sí es bien serísimo, ¿no? Bien serísimo, sobre todo con mucha publicidad nociva que dice que comer proteína de origen animal, comer pollo, no es bueno para los humanos. A mí nadie me va a convencer de que hemos llegado hasta donde hemos llegado, que hemos puesto al James Webb mirando al universo entero. No hubiéramos llegado a eso si no hubiéramos consumido proteína de origen animal. Y dentro de ellos está el pollo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la leccionadora presentación. Igualmente, Gaviria, Marcial, perdón, Marcial. Igualmente, muchas gracias, Juan. Gracias. Mackenzie, a disposición de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Pedro del Carpio Ramos. De esta manera estamos culminando con la parte de la participación de nuestros panelistas de este webinar Producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos. Muchas gracias, ingeniero Pedro del Carpio, también al ingeniero Marcial Cumpa, por la disertación, en este caso, en su calidad de panelistas. Y bueno, a continuación vamos a tener a bien en esta parte de este programa del webinar de producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos, la ronda de preguntas. Como bien les había mencionado, al inicio de la presente actividad virtual, del evento virtual que hemos tenido, hemos enviado un enlace a través de la plataforma Zoom y también a través de el Facebook, en el cual hemos podido recabar algunas informaciones y consultas. Ok, ahora sí. Voy a iniciar con algunas preguntas dirigidos en este caso para el ingeniero expositor, para el ingeniero Juan Garay Portilla, en el cual nos dicen que es, bueno, primeramente, ¿dónde puedo encontrar una información necesaria y los requisitos para iniciar, manejar y obtener las licencias y certificaciones para una granja avícola, ¿no? Pollos, gallinas, patos, pavos y perdices, en este caso, y certificaciones orgánicas? ¿Qué me pueden recomendar para iniciar un criadero de insectos como fuente de proteína para aves? He probado con grillos y tenebrios, pero no logro volúmenes significativos. También he tratado de cultivar lema y azolla, pero bueno, se tuvo lo que son fallos, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir suficiente semilla para estas especies? ¿Hay algún tipo? Serían las primeras dos preguntas. Ingeniero Juan. Bien, en cuanto a la primera pregunta, esto... perdón, ¿me puede repetir la primera? La primera, que ahorita se me fue Ok, sí, sí, ingeniero. ¿Dónde puedo encontrar la información la información necesaria? para... Sí. Ajá, y los requisitos. Bueno, en el país nosotros contamos con el SENASA, ¿no? Que es un organismo gubernamental que nos brinda toda la información necesaria para aperturar centros de producción, ¿correcto? No solamente en la parte pecuaria, sino también en la parte agrícola. En el caso de la avicultura, el SENASA brinda mucho soporte para poder facilitar instalaciones, la implementación de nuevas instalaciones. Ellos nos brindan todos los requisitos, todos aquellos requisitos que se requieren cumplir para poder aperturar este tipo de unidades de producción, ¿no? Básicamente. En el segundo punto, la verdad, soy muy honesto, no tengo mucha experiencia acerca del tema de el uso de insectos como fuentes de proteína o como insumo para la nutrición de las aves. He leído algo, es un tema que se viene desarrollando, por ejemplo, en Europa, donde sí se produce en forma intensiva, pero no tengo mucha información realmente. No sé si quizás el ingeniero Pedro, el Carpio o el ingeniero Marcial tienen alguna información que pueda complementar, ¿no?
Ok, muchas gracias. Entonces, para complementar, ingeniero Pedro, ingeniero Marcial. En cuanto al consumo de harina de insectos, porque tendría primero que el insecto, después de haberlo criado, llevarlo a harina, ¿no? Todavía generalmente está a nivel de experimentación. Lo que yo tengo entendido es que en la China están haciendo varios trabajos, ¿no? Sobre producción. En La Molina hace mucho tiempo se hizo algo sobre producción de larvas de mosca, pero se les dio en el campo, en alimentación a pollos criollos, sueltos en el campo y se producían las larvas de mosca y los pollitos lo consumían tal como estaba ahí, ¿no? Pero nada más, no te podría hablar mucho de producción de insectos, no es mi tema. Ok, gracias. Sí. Ingeniero Pedro. Efectivamente, ¿no? Es uno de los insumos alternativos, los insectos. Sin embargo, determinados insectos, la mayoría, sobre todo adultos, recuerda que tienen exoesqueleto, ¿no? Y si nosotros hacemos harina de esos insectos sin haber tratado al exoesqueleto, definitivamente que no estamos dando una harina de buena calidad nutritiva, porque ¿qué cosa es el exoesqueleto? ¿No? Es una proteína difícilmente de digerir. Entonces habría que hacer un tratamiento, probablemente una hidrólisis a presión, ¿no? O utilizar algunos complejos enzimáticos para poder degradar esa proteína que prácticamente es indigestible, ¿no? Es más o menos parecido a lo que sucede con la harina de plumas. Si nosotros no tratamos, la harina de plumas tiene 90% de proteína, ¡qué barbaridad! Sí, pero dale como tal, ¿no? Como harina, sin tratar, es como si le dieras una cosa que no tiene más de 10% de proteína, la excreta casi toda, ¿no? Sin haberla degradado. Entonces, hay un tratamiento que hacer ahí. Probablemente por ahí está alguna de las fallas, ¿no? Que ha tenido quien ha hecho la pregunta. Gracias. Ok. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Nos dicen, ¿cuál es la temperatura óptima de almacenamiento de huevo fértil? ¿Por cuánto tiempo se puede almacenar el huevo fértil? Otro también es, en la etapa reproductiva, ¿es recomendable hacer un cambio de machos en el lote con la finalidad de mejorar los números de monta? ¿Qué gallinas son más rentables? ¿Las gallinas ponedoras o gallinas para carne? Esas serían las preguntas, si quieren. Bueno, en cuanto a la temperatura de almacenamiento, debemos tener presente que hablamos de un cero fisiológico, que es una temperatura en la cual se limita o se reduce a lo mínimo posible el desarrollo celular. Entonces, de pronto hay mucha información acerca del cero fisiológico, hay muchos investigadores que han hecho trabajo sobre ello, pero cuando vamos ya al tema de las plantas de incubación, temas, o sea, situaciones industriales y prácticas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, el tiempo de almacenamiento. A mayor tiempo de almacenamiento, es recomendable reducir la temperatura, ¿no? Normalmente en las plantas de incubación podríamos hablar de temperaturas de 18 a 20 grados centígrados para huevos que se almacenan hasta 6, 7 días, ¿no? 18 a 20 grados centígrados. Es importante ese rango de temperatura, no pasar de 2 grados y de pronto siempre mantener eh, que evitar que estos cambios de, digamos, de abrir las puertas, cerrar, abrir, que entre y sale huevos al cuarto frío, afecten o generen fluctuaciones dentro. Entonces habría que hacer antecámaras, como pequeños ambientes donde ingresan los huevos, cerramos y abrimos las puertas internas para ingresar. Una forma de trabajar en el Perú es el recojo diario de huevos. Entonces, hay situaciones en las cuales uno a veces le llama la atención cuando estábamos en Ica, llegaba el huevo en invierno a menos temperatura que el cuarto frío. Entonces, el cuarto frío en la planta puede estar entre 18 a 20, como lo mencionaba, y el huevo llegaba a 14 grados, porque en Ica, en parte de donde estaban las granjas, el huevo llegaba a 14 y llegaba a sudar. Entonces, eh, esos aspectos también hay que tenerlo presente, porque el sudado hay que evitar ese tema, ¿no? El sudado es
Es un término que se emplea para definir esa condensación de agua que se da alrededor de la cáscara por los cambios de temperatura, cuando el huevo tiene una temperatura mucho menor al ambiente donde se expone. La siguiente pregunta era acerca del tema de los machos, ¿correcto? Bien, Sí, justamente ese tema venimos trabajando acá en donde estamos en la compañía, el tema de los machos, cómo hacerlos más eficientes, o sea, tener una buena fertilidad y una persistencia en los nacimientos. Hemos encontrado nosotros que una de las causas más importantes acá en nuestra realidad es que los machos no comen lo que deben comer. Es decir, uno programa la cantidad de gramos de acuerdo a los manuales de crianza, de acuerdo a la propia experiencia o a propias curvas que uno ya tiene desarrolladas en la empresa. Pero nos damos con la sorpresa de que en campo pueden haber fallas en los comederos cuando son automáticos, que no distribuyen adecuadamente el alimento. En otros casos, programamos inadecuadamente la alimentación, porque hay equipo automático, entonces las hembras roban el alimento al macho. Y vemos que los machos no ganan peso. ¿Qué está pasando? Y eso queda como imperceptible porque sucede generalmente cuando recién iniciamos la etapa de producción. Entonces, en primer lugar, yo diría que hay que asegurar una adecuada distribución y espacio de alimentación de los machos, ¿no? Llevar adecuadamente la curva de peso y siempre estar monitoreando la condición corporal, lo que le llamamos la pechuga, para poder controlarla y que eso no dificulte la monta a medida de que el gallo va eh, aumentando de edad, ¿no? Se hace más bien, porque la monta se va reduciendo. Y si adicionalmente, porque es natural que eso se reduzca en los animales que van avanzando en edad, pero adicionalmente una conformación excesiva dificultaría que esas montas se lleguen a culminar. Existen a veces la posibilidad de manejar los machos esto, por condición de conformación. El uso de corrales en los galpones de producción permite de una manera clasificarlos por conformación, que es más fácil porque pesarlos uno por uno ya es muy complicado en un galpón de producción, pero al manejarlos por conformación uno los puede clasificar aquellos que tienen una conformación mayor, una mediana y una más delgada, y poder administrar el alimento de acuerdo a los pesos que se van obteniendo semanalmente y brindar el alimento que pueda ser necesario, especialmente aquellos animales que han perdido condición. Entonces, por eso siempre vamos a volver a que es muy importante la parte de la alimentación, ¿no? Y bueno, algunos recursos que se tienen para el tema de los machos, pues esto, de pronto la implementación de los restaurantes, que es algo que se emplea unas mallas donde está justamente los comederos de machos, se colocan, se bajan para que en la primera etapa, es decir, cuando recién se trasladan las gallinas, primero se trasladan los machos, ¿no? Y luego las gallinas, estas no le quiten el alimento. Entonces uno garantiza que a pesar de que de pronto hay mucha cantidad, la posibilidad de que con estas mallas lo que evitamos es que ellas roben el alimento y el animal, el macho, podamos regular la altura de los comederos para que ellos coman adecuadamente. Porque a veces por querer evitar que las gallinas alcancen al comedero del macho, le subimos de altura y hay algunos que no llegan a alcanzar. O algunos son más dominantes o más fuertes y se ubican en el comedero. Y siempre se recomienda usar comederos de canal, ¿no? Es lo mejor. Podemos colocar los comederos pegados al muro o a la pared del galpón. De un solo lado nada más se utilizan. Es mucho mejor para mí porque se ordenan mejor los animales. O de pronto, si no hay mucho espacio, siempre dejar una distancia de mínimo de 60 centímetros de los muros para que los machos se puedan ubicar por ambos lados. Ahí los machos empujan uno contra el otro y mantienen el comedero lineal, una canaleta nivelada y todo se compensa, entonces pueden comer tranquilamente. No recomiendo nunca comederos de plato, aún sean automáticos, que los ponen de pronto con
nos pueden decir que no se van a mover. Ya yo les digo que es muy complicado. La gente a veces, o sea, pensamos nosotros que porque hay automatización vamos a emplear menos personal. Y el personal se está dedicado a recoger huevo, a mover cama, a recoger huevo, y a veces ni se percata si el macho realmente tiene una adecuada distribución. Y se pierde después de las 40 semanas, o se va a traducir en muchos descartes, machos que se descartan. ¿Pero por qué se descartan? No son cojos, ¿no? Y se descartan porque perdieron condición, dejaron de aparearse, ya uno revisa las cloacas y ya no están activos. Entonces, nosotros ahorita hemos comenzado a trabajar con canaletas, reemplazando comeros manuales, perdón, automáticos, y teníamos una mortalidad de transferencia hasta las 25 semanas que capitalizamos el lote. Habían lotes que han llegado a 3.5% de mortalidad, algunos hasta 8%, y en este cambio que hemos hecho, hemos llegado solamente a 1.1, ¿no? Entonces, tenemos la expectativa de que la sobrevivencia va a ser mayor durante todo el periodo de producción. Entonces, es muy importante que el macho se alimente adecuadamente, ¿no? Así es. Ok, gracias, ingeniero Juan. Si me permiten también los panelistas reformular las siguientes preguntas, un poco tratando de como quien dice, responder todas porque en sí son bastantes. Ha tratado ya sobre este tema justamente, ingeniero Juan, ¿no? Respecto a las alternativas de producción que actualmente lo hacen en el Perú y, bueno, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las nuevas tendencias, ¿no? Respecto a la disposición, al mayor área superficial de la luz y nutrientes naturales, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cuáles son las diferencias marcadas en el manejo del ROS en comparación del COP? Ya que los productores nuevos solo ven como única alternativa al COP en la crianza y tenemos a disposición aves ROS en muchas incubadoras pequeñas. Y sumo a esta pregunta también algo muy interesante para que pueda responder también nuestros panelistas. ¿Cómo debiera el peruano afrontar la falta de, no, en este caso, la falta de desabastecimiento de insumos y fertilizantes y garantizar la productividad? Serían esas dos preguntas, ingeniero Juan Garay, y también para nuestros panelistas. Bueno, ahora tuve oportunidad ya de poder conocer a la línea ROS, ¿no? Entonces, yo puedo comentar mucho acerca del manejo en la parte reproductiva, en la parte de manejo de reproductores. La verdad, cada genética tiene sus propias recomendaciones, ¿correcto? Sus manejos. Pero hay conceptos que sí, de pronto son generales y básicos para ambas líneas genéticas. En primer lugar, es la curva de peso. Pero hay algo muy importante que yo siempre lo recomiendo o lo toco, ¿no? Recuerdo alguna vez haber revisado alguna información en que la correlación entre peso y talla hasta las primeras 6 semanas es muy alta. Es decir, si pesamos animales y vemos que pesan más, tienen alto peso, definitivamente tienen tarsos también más largos, son más altos, son más grandes. Y posteriormente, después de la sexta, séptima semana, prácticamente se reduce esa correlación, ¿no? Y después de las 12 semanas, cualquier o cualquier animal que tuviera un peso muy alto se va a ver reflejado en su conformación, en su condición corporal, en su pechuga, en su reserva de grasa. Entonces, en ambos casos hay que tener claro que primero hay que tratar de controlar las tallas o las aves que tienen mayor voracidad y que no se vayan mucho en tamaño, porque luego en producción o al final de la etapa de crianza, nos va a obligar a dar más alimento para poder prepararlo. Entonces, yo siempre empleo en esta etapa de las primeras 6 semanas, tratar de hacer 2 o hasta 3 clasificaciones, pero no antes de cumplir las 2 semanas, para poder identificar a las aves que son más voraces y crecen más rápido y controlarlas con el consumo, con la cantidad de gramos que puedan. Y las más pequeñas o livianas, sí seguir ayudando a que nivelen.
porque tenemos hasta... Entonces, eso es algo muy importante que acabo de poner en práctica en ROS y también da resultado. Y posteriormente viene el tema de la conformación. Ahora, definitivamente por el tema genético, sí vamos a encontrar algunas diferencias. Definitivamente que sí. Pero lo que estoy comentando en la parte de manejo busca establecer o brindar el manejo lo más adecuado posible para sacar el máximo potencial. En este momento, con aves que hemos controlado talla en las primeras 6 semanas, estamos logrando arranques de producción de mejor, o sea, mejor que lo que estábamos logrando antes. Y cada vez nos exigen en la empresa dar menos alimento en producción. Si le dábamos antes 170 gramos, dicen ahora denle 170 gramos, ahora hay que probar con 168 gramos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en la etapa de cría? Es preparar mejor la polla, un tamaño más controlado, para que este alimento que cada vez nos piden controlar más en producción, se vaya a la producción y no hacia un mantenimiento. Y más que nada, si fuera una polla de mayor tamaño, ese requerimiento para mantenimiento sería mayor. Ahora, sí, hay características, sí se diferencia. De pronto la productividad de huevos, en el tema de machos también, se van a aplicar los mismos criterios. Decir cuál es esto, por cuál criar, creo que como decían algunas personas, el peor pollo es el que no se puede tener, ¿no? Entonces nos toca a veces trabajar con ROS, nos toca a veces trabajar con COB, y alguna vez yo trabajé con COB Avian y con Hybro. Entonces, y las empresas crecen con el Hybro, crecen con COB Avian, simplemente son sus modelos de negocio y todo. Entonces hay que ir esa parte, ¿no? Eso es lo que yo podía expresarme, ¿no? Ok, gracias, ingeniero Juan. ¿Algunos comentarios? Ingeniero Marcial, ingeniero Pedro. En cuanto a líneas genéticas, comentar de que todas estas empresas que ofrecen pollos de carne constantemente están en innovación, investigando, y entonces en la actualidad puede estar mejor una determinada línea y es probable que para el próximo año, de aquí a 2 años, la otra casa genética lo supere, y es que están en constante investigación y competencia, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir para hoy día seguramente no podría ser válido para el día de mañana. Básicamente eso. En cuanto a los insumos, es muy importante que nosotros, contando con insumos no tradicionales, podamos usarlo, pero hay que tener en cuenta que las aves son monogástricos, al igual que los cerdos y que nosotros los humanos. Por lo tanto, los insumos tienen que ser de primerísima calidad. Y entonces, para sustituir parcialmente al maíz grano amarillo, se podría probar sorgo grano o el ñelén también. Nosotros hemos hecho pruebas con sorgo, con ñelén, también hemos hecho trabajos con harina de banano, harina de yuca en la universidad, sí, con buenos resultados, ¿no? Porque todos estos productos tienen un buen aporte energético. En el caso de la torta de soya, habría que investigar algunos de los frijoles que nosotros tenemos nativos en el Perú y ver si podría parcialmente sustituirla, ¿no? O cualquier menestra de segunda, cualquier leguminosa puede aportar proteína, ¿no? En forma parcial, dado que la torta de soya en la actualidad está teniendo altos precios. Y también podría evaluarse o usarse, ya se usa, ¿no? El aceite de palma, por ejemplo, ¿no? En lugar de grasa de soya. Gracias. Ok, muchas gracias. Ingeniero Pedro. Gracias. También, de alguna manera, complementar una pregunta anterior que se hizo, ¿qué es mejor, carne o huevos? ¿No? Ambas son procesos productivos diferentes y tienen sus bemoles. Pero con respecto a la carne de pollo o al pollo de carne, hay que indicar que es un animal hasta de corte económico político. Está en la canasta básica. Y cualquier variación en el precio del pollo hace temblar a los que planifican, a los planificadores económicos.
porque influye mucho en la canasta. Y hay que recordar que muchas veces los productores están al filo de la navaja, entre el costo de producción y el margen de rentabilidad, a veces al lado positivo y a veces al lado negativo. Por supuesto que tienen épocas buenas, sí, pero también tienen épocas pésimas, ¿no? Hay épocas en que hay que vender el pollo ahora, porque mañana sigues perdiendo, ¿no? Y hay épocas en que deja que el pollo gane un poco más de peso porque el precio está muy bueno, ¿no? Pero es bien difícil la situación. Y lo que ha mencionado Marcial y el ingeniero Juan, efectivamente, cada línea tiene sus bemoles, ¿no? Sus características, y es cierto, ¿no? En algún momento Ross en unas conversiones alimenticias fabulosas, y después COP salió también con unas conversiones alimenticias fabulosas, o sea, esa competencia, esa innovación permanente que están haciendo, hace que lo que nosotros podríamos decir hoy no se sustenten el día de mañana, ¿no? Están siempre en competencia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Pedro. Bueno, ya cerrando con la ronda de preguntas, también tenemos, nos dicen, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en bioseguridad en producción de pollos? Y también complementando con una de las preguntas que tenemos en la plataforma Zoom, nos dicen, ¿cuál sería el mejor plan de vacunación y la mejor formulación de alimento para mis pollos? Bueno, yo voy a contestar la parte de bioseguridad que considero yo soy zootecnista y muy poca práctica en la parte veterinaria, pues que me tocó trabajar en plantas de incubación y posteriormente en reproductoras. Pero siempre tomé en consideración el tema de bioseguridad. Y creo que uno de los factores más importantes en los planes de bioseguridad es que se incorpore como parte de la cultura dentro de una organización. Aun cuando sea un pequeño emprendedor, eso lo debe tener bien claro porque al final se pone en riesgo la inversión que está haciendo. La bioseguridad tiene varios elementos, personas, procedimientos, maquinarias, instalaciones, muchas cosas que involucran. Planes de vacunación, ¿no? Medidas, duchas, infraestructura, pues muchas cosas. Yo recuerdo en una unidad de producción que trabajé, eh, teníamos que visitar a nuestros colaboradores al menos una vez al mes y los visitábamos para verificar sus viviendas. Pero esta unidad estaba muy cerca a los caminos y nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué motivo no hemos tenido problemas sanitarios? Y considerábamos que esa concientización que lográbamos con nuestros trabajadores, las visitas que hacíamos, inclusive capacitaciones a las esposas, para que ellas pudieran entender qué tan importante es este tema en el trabajo de sus esposos. Entonces yo pienso que ya existe, es fácil poder conseguir la información técnica, cómo implementar un plan de bioseguridad, nos podemos apoyar con profesionales, todo, pero lo más importante es esta cuestión de incorporarlo como tema cultural, como parte del ADN de las organizaciones, la bioseguridad. Para pequeños productores, vuelvo a repetir, pues es muy importante eso, ¿no? Tener bien claro. Y que no es muy complicado tampoco. Ok. Muchas gracias, ingeniero Juan. ¿Algún comentario, ingeniero Marcial? Sí, es muy importante para el ingeniero zootecnista aplicar las normas de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vamos a ubicar nuestras instalaciones, como decía Juan, ¿no? De hecho, no hay que ubicarla cerca a otras empresas ganaderas, ¿no? Por el control de vectores, ¿no? De lo que vendría a ser moscas, roedores, aves silvestres. También, asimismo, lo que vendría a ser el aislamiento. Igualmente, la limpieza, el lavado, desinfección de instalaciones y equipo, así como el vacío sanitario. El evitar el ingreso de visitantes, ¿no? La desinfección de los vehículos, la capacitación del personal
¿no? Y en cuanto a la vacunación, es muy importante la vacunación en pollos de carne contra Marén, Newcastle, Gumboro, bronquitis infecciosa. Si en la zona hubiera hepatitis viral a corpúsculos de inclusión, HCI también hay que prevenir vacunando. Pero siempre he manifestado que los programas de vacunación varían, ¿no? De ciudad en ciudad, de poblado a poblado. Todo depende del riesgo sanitario que haya en la zona. Por eso es muy importante comunicarse con SENASA o con otros criadores de la zona para saber qué enfermedades latentes hay en el lugar. Asimismo, que un buen programa de vacunación debe estar basado en el título de anticuerpos maternos que tenga el pollo al nacimiento. Para esa manera planificar un adecuado programa de vacunación. También Juan sabe que ya hay vacunación in ovo, ¿no? En muchas de las empresas y que ya en el día 18, cuando se transfiere incubadora a nacedora, ya le están aplicando ciertas vacunas, ¿no? Entonces, el programa de vacunación, no hay una regla establecida, no hay una receta que te diga, pues, el día 7 Newcastle, el día 10 Gumboro, el día 14 bronquitis, ¿no? Entonces va a depender de la zona, ¿ya? Si es una zona caliente, habrá que vacunar 2 veces contra Newcastle, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo un problema serio en el Perú, ¿no? Básicamente. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Marcial. Ingeniero Pedro. Es solamente un pequeño aporte, ¿no? La respuesta a la vacunación. ¿Cómo podemos hacer que los animales o los pollos respondan mejor a la vacunación? ¿No? Hay bastante investigación en este momento que se está haciendo con algunos insumos no tradicionales que estimulan el sistema inmunológico del ave y permiten una mejor respuesta a la vacunación, ¿no? Porque a veces, sí, vacunamos, perfecto, pero no hay una buena respuesta. O el pollo se resiente mucho después de la vacunación. Entonces, hay algunos insumos que se están evaluando no tradicionales que mejoran eso y que habría que tener en cuenta. Pero recuerden, hay que ser siempre eficientes. Si no hay eficiencia, no va para ningún lado la industria. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero Juan, ingeniero Pedro, y también de la misma manera, ingeniero Marcial. Y agradecer a las personas, a los espectadores que han tenido a bien hacer sus consultas. Esperemos haberlos resuelto, ¿no? En la brevedad posible. Y bueno, ya para llegar a la parte final de este webinar, tenemos lo que es la entrega simbólica de los certificados digitales. En este caso, si me permiten, ¿no? El webinar de producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos. Vamos a tener la entrega de certificados de manera digital. Certificado otorgado al ingeniero Juan José Garay Portilla, en agradecimiento por su participación en calidad de expositor en la conferencia virtual Producción de carne de pollos en el Perú, actualidad y retos. Evento organizado en el marco de las celebraciones por el Día del Ingeniero Zootecnista por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, realizado el martes 26 de julio del 2022. Ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional. Ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional. De la misma manera, tenemos el certificado otorgado al ingeniero Marcial Pumpa Gavidia, en agradecimiento por su participación en calidad de panelista en la conferencia virtual Producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos. Y finalmente, tenemos el certificado otorgado al ingeniero Pedro Antonio del Carpio Ramos, en agradecimiento por su participación en calidad de panelista en la conferencia virtual Producción de carne de pollo en el Perú, actualidad y retos. De esta manera estamos llegando a la parte final, siempre agradeciendo la predisposición de nuestros 3 ingenieros que tenemos el día de hoy, el ingeniero Juan Garay Portilla, el ingeniero Pedro del Carpio, el ingeniero Marcial Pumpa, que nos acompañan en el presente webinar. Bueno, de esta manera estamos ya llegando a la parte final, sin antes mencionar que los certificados serán enviados por correo electrónico de parte del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Nacional, ¿no?
Bueno, a continuación vamos a tener en esta oportunidad una foto final de las 3 personas, en este caso del ingeniero Juan Garay, del ingeniero Pedro del Carpe, el ingeniero Marcial. A ver. Voy a hacer las tomas respectivas. Ok. Perfecto. Listo, hemos hecho las tomas respectivas, les agradecemos. Ok. Bien, de esta manera vamos a finalizar este evento agradeciendo nuevamente a nuestro expositor, panelistas y a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Y de esta manera hemos tomado lo que es la foto oficial. Que justamente nos están consultando, ¿no? Respecto a la grabación de este evento. Sí, se ha grabado. Después van a poder ver todo lo que, la transmisión en vivo, ¿no? Y por el Zoom. Y que también ha sido grabado y será, ¿no? Los que desean de verlo nuevamente o compartirlo, lo podrán ubicar en nuestro canal de YouTube y en la página web del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también directamente en el Facebook, ¿no? Actualmente se está grabando por las distintas plataformas. Bueno, de esta manera agradezco, estamos cerrando la parte ya final del webinar. Y bueno, de antemano el agradecimiento muy especial parte del ingeniero Juan Garay Portilla, también al ingeniero del Carpio, Pedro del Carpio Ramos, y de la misma manera al ingeniero Marcial Cumpa Gaviria. Sin antes mencionar de parte del Colegio de Ingenieros que se van a desarrollar otras actividades. El próximo evento que nosotros tenemos es sobre el curso virtual, la preparación para el examen de certificación PMP, ¿no? Alineado a la guía del PMBOK de 7ª edición y al PMP de ECO, ¿no? 2021. Esto se va a desarrollar en el mes de agosto. De la misma manera tenemos el evento internacional, el webinar internacional Planeamiento del Uso de la Tierra para Sociedades Resilientes, de la misma manera en el mes de agosto, y también el curso online acelerado para el performance de emulsiones asfálticas para pavimentos sostenibles a desarrollarse en el mes de septiembre, ¿no? De esta manera estamos llegando a la parte final, agradeciendo a cada una de las personas, sin antes también agradecer por su participación y como anteriormente los hemos mencionado, se van a poder ver y ubicar la grabación completa del webinar del día de hoy visitando nuestro canal de YouTube a través de nuestra página web en el YouTube, en la página oficial ci.org.pe y también agradecíamos que nos puedan seguir a través del Facebook, del LinkedIn y también del Instagram, ¿no? De esta manera nos estamos despidiendo de parte de la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía y también, en este caso, del director tesorero nacional, el ingeniero Jaime Antonio Ruiz Bejar. Agradecemos por su gentil asistencia a cada uno de ustedes. Y bueno, siempre recomendándoles cuidarnos, todavía estamos en pandemia y bueno, lograr salir de esto, cuidando a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y desde acá un fuerte abrazo, un abrazo inmenso y el agradecimiento especial al ingeniero Juan Garay, ingeniero Gracias Pedro del también. Carpio y también ingeniero Marcial Cumpa. Agradecemos al público, está llegando también las palabras del público, felicitando y agradeciendo por la excelente ponencia y también la participación de nuestros panelistas. Muchas gracias a Muchas cada gracias. uno de los Mackenzie, gracias. participantes y nos estamos Gracias, viendo Hasta en Mackenzie. pronto, una Juan. Hasta próxima pronto, Ingeniero Marcial. Pedro, hasta luego, Nos ingeniero vemos. Marcial. Chao, Cuídense, Juan. cuídense. Chao, Gracias. Antonio. Fuerte abrazo, Un fuerte abrazo. abrazo. Cuídense. Cuídense y muchos éxitos. Ya nos De igual vemos. manera. Gracias a los Claro, asistentes. claro que sí. Perfecto. Nos vemos. Ya nos vemos.